Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 29. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Quiero que estén atentos aquí. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Qué versículo. ¿Qué les parece si damos un aplauso a la palabra del Señor, que tiene gloria y poder? Pueden tomar asiento. Les voy a predicar algo muy sencillo, que lo tengo aquí, y es el valor del perdón. Tengo esta palabra, tengo esta palabra, porque ¿saben? Cuando yo sé que el Señor me está cambiando, ¿saben por qué lo sé? Porque me trabo. Cuando yo me trabo, sé que Dios me está cambiando el mensaje. Y te quiero predicar acerca del valor del perdón. El perdón tiene una bendición colateral. Bendices al que perdonas y te bendices al perdonar. Quiere decirse que nadie se bendice más que el perdonador. Porque hay a veces que las personas necesitan ser perdonadas, pero hay otras veces que la persona necesita perdonar. A veces dicen: si no olvidas es porque no has perdonado. ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Lo han escuchado, sí o no? Si no olvidas es porque no has perdonado. Y digo yo, es un fenómeno, porque tiene la capacidad de olvidar. Yo no tengo la capacidad de olvidar. Ojalá yo pudiera olvidar cosas. ¿No olvidarías algunas? ¿Sí o no, iglesia? Si tuvieses la capacidad de borrar pensamientos, hermano mío, ¿borrarías alguno? Mucho, ¿verdad? Entonces cuando dicen: si no olvidas es porque no has perdonado. Pero miren, ni soy Dios ni tengo Alzheimer. No tengo la capacidad de olvidar. Es Dios el que decide por soberanía y por poder. Cuando borra tus rebeliones, tirarlas tan lejos que no puedan volver. Y nunca más se acuerda de ellas. Quiere decirse que solo Dios tiene el poder de borrar pensamientos y no acordarse más, porque Él es Dios. Pero yo no puedo olvidar las cosas. ¿Saben por qué? Porque el valor del perdón, perdonar no es olvidar, es sentarte con Judas y poder cenar. Perdonar no es olvidar, es sentarte con Judas y poder cenar. Cristo se sentó con Judas. Ya sabía en su corazón que ya estaba mangado, pero le dijo: siéntate conmigo. Porque si solo puedes adorar al lado del que te lleva bien y no puedes adorar al lado del que te ofendió, tu corazón ha sido dañado. Entonces necesitamos que nuestro corazón se limpie, que nuestro corazón se libere. ¿Saben? Cuando Bernabé se separó de Pablo, resulta ser que dice que Bernabé y Pablo dispusieron en su corazón ir a todas las ciudades donde habían predicado el Evangelio para ver cómo estaban sus hermanos. Qué buena cosa. Dice, decidieron en su corazón ir a todas las ciudades donde habían predicado la palabra del Señor para ver cómo estaban sus hermanos. Qué sencillo, ¿eh? Hoy no nos preocupamos los unos por los otros. Decidieron ir a todas las ciudades donde habían anunciado el Evangelio para ver cómo estaban. Pero que resulta ser que ir a todas las ciudades donde habían predicado el Evangelio en aquel tiempo no era fácil. No es igual que yo, que tengo mi buen coche y en una horica vengo de Alicante a Oliva. Con mis comodidades, con mi aire acondicionado se hace calor, con la calefacción se hace frío. Es decir, tenemos las comodidades para ir a visitar a nuestros hermanos. En aquel tiempo no, era muy difícil ir a visitar a sus hermanos, pero pesaba más el amor fraternal que sentían por sus hermanos que los costos del camino. Dile a tu hermano, al que tienes al lado: no te olvides de mí. Dile a tu hermana, no te olvides de mí. Amén. No te olvides de mí. Hoy nosotros tenemos, no solamente si cogemos el coche, tenemos el móvil, que enseguida contactamos con nuestros hermanos, y ni el móvil cogemos. ¿Saben por qué? Porque hemos perdido principios fundamentales y básicos. Hemos perdido fraternidad. Hemos perdido fraternidad, y es una verdad. Entonces, cuando decidieron ir a ver a sus hermanos, resulta ser que dice la Escritura que Bernabé quería llevarse a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, consigo. Dice, pero a Pablo no le pareció bien llevarse con ellos
aquel que se había apartado de la obra desde Panfilia. Quiere decir que se había apartado de la obra de misionera, no del Señor, sino de la obra misionera. En aquel tiempo había mucha persecución al Evangelio y no era fácil predicar. Entonces Bernabé dijo, yo me quiero llevar a Marcos. Y Pablo dijo, no, yo no. Entonces fue cuando se dividieron y resulta ser que Pablo se juntó con Silas y Bernabé se fue con Marcos. Pero mirad qué detalle. Esto me lo dio el Señor. ¿Saben cómo se llamaba Bernabé? Bernabé no siempre se llamó Bernabé. Él se llamaba José. Y ahora van a entender por qué le cambiaron el nombre. Resulta ser que cuando nadie quería al apóstol Pablo, Bernabé fue el que se encargó de traerlo y hablar de la obra que Dios hizo con él. Y cómo con denuedo predicaba la palabra del Señor y daba testimonio de Cristo. Que Pablo dice testimonio de Cristo no era cosa liviana, porque Pablo perdía mucho, pero sabía que con Cristo había ganado más. Había ganado más con Cristo que con Israel. Por eso todo lo tenía por basura. En cuanto a la ley, irreversible. Hebreo de hebreos, judío de judíos, fariseo de fariseos. Lo tenía todo, pero fuera de Cristo sabía que no había nada. Entonces lo perdió todo por ganar a Cristo. ¿Sí o no? ¿Eres capaz de perder tu cultura por ganar del Señor? ¿Somos capaces o no? ¿O está la cultura por encima del mandamiento? Porque si es así todavía no hemos sido formados ni transformados. Palabra del nuevo Cristo. Pero resulta ser que Bernabé, cuando nadie quiere al apóstol Pablo, él lo trae y da testimonio de él. Resulta ser que Bernabé vendía de sus propiedades y daba a los necesitados. Era un hombre ayudador. Por eso él se llamaba José. Pero aquellos que lo vieron y dijeron, este hombre, este es del Señor. Este hombre está muy convertido. Entonces, según su personalidad, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle Bernabé. ¿Y saben qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Escuchen bien esto. Palabra de honor, que esto va a modo personal. Para mí también. Si Dios me tuviese que cambiar el nombre, ¿qué nombre me pondría? A José le dijeron, te vas a llamar Bernabé porque a ti te pega. Tú consuelas a los débiles. Tú ayudas al que nadie quiere. Tú das de tus propiedades, te has convertido. Eres un ayudador. Entonces ya no te llamas José. Te vamos a poner Bernabé, un hijo de consolación porque consuelas. Le pusieron un nombre según sus características. ¿Qué nombre me pondrían a mí? ¿Qué nombre me pega? Hijo de consolación. O hijo de estos que van por ahí. Miren, ¿creen que un cristiano puede tener envidia? Sí, ¿verdad? ¿A un cristiano se le puede levantar la envidia puntualmente? Por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque somos humanos y vamos camino de perfección. A un cristiano se le puede levantar la envidia, pero cuidado, no puede ser un envidioso. ¿Puede un cristiano levantar una contienda en la iglesia en un momento puntual? Claro que sí, porque a veces sin querer erramos. Sin querer a veces le hacemos mal, porque somos débiles y erramos. ¿Puede un cristiano levantar una contienda en la iglesia en un momento puntual? Sí. Pero hay una diferencia. No puede ser un contencioso. Una contienda puntual se perdona y se restaura. Una contienda prolongada se perdona pero se ministra. Porque las cosas solo cambian ministrándolas. Y dejando que la palabra de Dios ministre. Porque si la palabra de Dios ministra, arregla. Pero cuando la palabra de Dios no arregla, entonces nosotros hacemos arreglillos. Que se quiten los arreglillos y venga la palabra de Dios, el escrutinio de Dios, arreglando las cosas, tanto en mi vida como en la iglesia. Porque si no, no hay arreglos, hay arreglillos. Y los arreglillos son como el que tira la basurica debajo de la alfombra, pero en el momento que la alfombra se levante, la basura está ahí. Entonces dijeron, yo me llevo a Marcos porque yo lo quiero restaurar. Qué bueno que haya hombres que aunque otros no los quieran, siempre haya hombres que desean restaurar a otros. ¿Sí o no? Porque Dios tiene hijos de consolación en su pueblo. Lo que pasa es que tienes que tener discernimiento y encontrarlo.
Porque están como, hay poquitos, son pocos, pero están. Son pocos, pero están. Solamente tienes que tener el discernimiento de Dios para saber a quién te puedes arrimar, a quién le puedes contar tus problemas, porque no a todos se los puedes contar. Hoy no tenemos confianza para contarnos los problemas. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un mejor amigo que se lo cuento, y ese mejor amigo tiene otro mejor amigo, y al final en vez de restaurarlo lo matamos. Que venga el Señor restaurándonos, ministrándonos a nosotros primero, para poder ministrar a otros y serles de bendición. ¿Sí o no? Entonces Bernabé, hermanos míos, dijo: me voy a llevar a Marcos. Me voy a llevar a Marcos porque quiero restaurarlo. Bernabé era un hombre tan de Dios. Escuchen esto. Bernabé era un hombre tan de Dios que ustedes estudian la Biblia, leen la Biblia y aparece en un capítulo, aparece en Bernabé. Digan conmigo: Bernabé y Saulo. Una vez más: Bernabé y Saulo. Otro capítulo aparecen como Bernabé y Saulo. Pero luego ya, en otro capítulo, cuando ya ustedes leen, ya no aparecen como Bernabé y Saulo. Ahora cambian los términos y ahora aparecen como Pablo y Bernabé. Ay, Padre. Miren, escuchen esto. Primero aparecen como Bernabé y Saulo. Bernabé primero. Pero llega un momento en que Bernabé ve un crecimiento tan poderoso en Pablo que dice: ya no somos Bernabé y Saulo, ahora vamos a ser el apóstol Pablo y Bernabé. Me voy a apartar para que esto brille, porque el que ha crecido no estropea el crecimiento de otros, señores. El que ha crecido no estropea el crecimiento de otros. Porque hay quien prefiere que estemos a oscuras y la luz no la da él. Pero digo yo, vamos a dar la luz, que la luz venga de quien la tenga, que brille Cristo, y que la luz venga del que tenga que venir, pero que brille Cristo. Porque aquel que no sabe ser segundo nunca va a ser un buen primero. Entonces Bernabé vio tanto poder derramado de parte de Dios en Saulo que dijo: sé que no solamente he sido llamado a ayudar, no solamente he sido llamado a restaurar, he sido llamado a apartarme cuando me tenga que apartar. Pero para eso hay que crecer. Para eso hay que saber los dones y los talentos, ver los dones y los talentos depositados en otra persona. ¿Sí o no? Y desear que esa persona fluya para que brille Cristo. Porque no nos equivoquemos, que cuando las personas tienen y dan, cuando dejamos que los demás den lo que tienen, brilla Cristo. Y el beneficio es para la obra. El beneficio es para la iglesia. ¿Sí o no? ¿Están bien, sí o no? Miren, les comparto esto y termino. El Señor, hablando del valor del perdón, me llevó al alfarero. Y resulta que en la casa del alfarero se hacían los vasos de honra, los vasos de deshonra, los vasos para usos viles, los vasos quebrantados y los vasos escogidos. Mirad, el vaso de misericordia era igual que el vaso quebrantado. También tenía la misma forma que el vaso escogido. Lo que pasa es que tenían diferentes funciones. Eres un vaso. Pero escuchen, el vaso de misericordia, ¿saben por qué lo llamaba de misericordia? Porque en aquel tiempo las personas eran nómadas, los caminos eran polvorientos, y aquel que se había quedado sin agua en el camino podía perder la vida. Pero entonces los hebreos decían: mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger vasos de misericordia, vamos a ir a los caminos, y allí en los caminos se metían a los caminos dentro, y allí llegaban los vasos de misericordia llenos de agua. ¿Saben para qué? Por si había alguno que había perdido el agua, que se encontrara ese vaso en el camino y no perdiera la vida. Por eso se llamaban vasos de misericordia, es decir, la misericordia que el pueblo hacía con los caminantes. ¿Quieres ser un vaso de misericordia, sí o no? Las personas llenas de misericordia son personas llenas del Espíritu de Dios, que saben dar agua a los que necesitan de beber, saben dar agua al sediento. Pero resulta ser que el vaso de misericordia allí se ponía, también se ponía en la entrada del pueblo,
para cuando llegaran al pueblo, mientras buscaba un sitio donde hospedarse, pudiera saciar su sed. Pero atentos, luego estaba el vaso quebrantado. Mira, hermanas, el vaso quebrantado era igual que el de misericordia, era lo mismo. Lo que pasa es que se le había dado tanto uso que el vaso ya se llamaba quebrantado. Es decir, estaba viejo, estaba muy usado. Quizá que ya perdía hasta el agua, por eso se le llamaba el vaso quebrantado. Entonces habían dos sitios. Cuando un vaso se había quebrantado, habían dos sitios. Estaba el campo del alfarero, atentos, y la casa del alfarero. El que no conocía la casa, cogía aquel vaso quebrantado, lo llevaba al campo, lo tiraba y aquel vaso dejaba de existir. Me van a entender. Pero el que conocía la casa, en vez de llevarlo al campo, lo llevaba a la casa. ¿Sabes por qué? Porque sabía que llevándolo a la casa, tío Paco, dejándolo en las manos del alfarero, era un vaso quebrantado, viejo, esportillado, tenía mal aspecto, pero bajo el trabajo del alfarero, aquel vaso volvía a brillar. Entonces, mira lo que me mostró el Señor. En Gálatas capítulo 6 dice: si hayas a tu hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas tentado. Llevad las cargas unos a los otros y así cumplid la ley de Cristo. El Señor me mostraba esto. En la rueda de la ley de Cristo estaba Bernabé como el vaso de misericordia y Marcos como el vaso quebrantado. Un vaso quebrantado como Marcos, que encontró en su camino a un Bernabé, un vaso de misericordia, lleno de la vida de Dios. Entonces la ley de Cristo dice: si hayas a tu hermano en alguna falta, si eres un vaso de misericordia, restauralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Quiere decir que en la falta que ha caído tu hermano hoy puedes caer tú mañana. Entonces está el vaso de misericordia y el vaso quebrantado. Ojalá Dios, José, ojalá Dios, todos fuésemos hoy aquí vasos de misericordia, que extendamos nuestra mano a los vasos quebrantados. Pero cuidado, que hoy puede ser el de misericordia, pero hoy si mañana te toca ser el vaso quebrantado y necesitas un vaso de misericordia, que extienda su mano y te levante. ¿Sí o no? Porque no siempre estamos bien. Habrá momentos en que estemos mal. Entonces, cuando uno está mal, queremos recibir lo bueno. Pero ¿y cuando otros están mal? ¿Dan lo bueno? Porque no podemos recoger lo que no sembramos. No podemos recoger lo que no sembramos. Tenemos que sembrar bien para recoger bien. ¿Sí o no? Porque miren, hay un verso, y aquí van a entender el mensaje. Hay un verso que dice: las iras entre los hermanos son como fuertes cerrojos. Pero ahí dice: en cambio el misericordioso hace bien a su alma. ¡Ay, qué bonito! ¿Saben qué es el alma? El alma para el hebreo viene de una palabra, nefek. Y el alma, para el hebreo, nefek, habla de los sentimientos, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Lo voy a volver a repetir. El nefek, el alma, habla de los sentimientos, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Resulta ser que dice que el misericordioso hace bien a su alma, hace bien a sus sentimientos, a sus emociones, a sus pensamientos, por lo cual cambia su voluntad, se hace bien a sí mismo. Porque hay cosas que nos hacen mal. Dice que el envidioso se atormenta a sí mismo. Pero cuidado, que dice la Biblia que la envidia se cura con la palabra. Por eso dice: para el envidioso, la palabra. La envidia carcoma de los huesos. Pero dice la Biblia: porque la palabra de Dios es medicina a tus huesos. Quiere decirse que la envidia se cura con la palabra. Estoy de acuerdo. Apláudele a él. Apláudele al Señor. Sin embargo, dice que las iras entre los hermanos son fuertes cerrojos. ¡Ay, qué pena! Que cierra la bendición del Señor. Las iras entre los hermanos son como fuertes cerrojos, cierran. Son una pared. Si es al modo personal, no hay vida de Dios. Y si es a nivel de iglesia, se contrista el Espíritu Santo y no fluye nada. Es una realidad. Las iras entre los hermanos son fuertes cerrojos, cierran la bendición. Pero ¿qué diferencia? Habían dos hermanos, Esaú y Jacob.
que estaban en contienda. Y pasaron muchos años, y ya tenían la necesidad de encontrarse. Tenían la necesidad de encontrarse con su hermano. Y pasaron muchos años. Dice que un hermano le temía al otro. Le temía. Pero pasaron unos años, hermano mío. Y entonces cuando se fueron a reencontrar, un hermano le puso, mire lo que hizo. Se iba a encontrar con su hermano. Y como le tenía temor, dice que le puso delante a los sobrinos, le puso presentes, le puso regalos. Dice, para ver si así aplacaba la ira de su hermano. Pero cuando el hermano lo vio de lejos, no se fijó en los sobrinos, ni se fijó en los regalos. Vio a su hermano, se despertó la fraternidad. Y dice la Biblia que yendo corriendo hacia él, le abrazó, le besó y los dos lloraron. Atentos aquí, porque si las iras entre los hermanos son fuertes cerrojos, hay una palabra para perdonar que es apolúo, que significa poner en libertad, soltar las cargas. Entonces, a veces es necesario que quitemos de nosotros el orgullo, que se despierte la fraternidad, que te vayas donde tu hermano, donde tu hermana, si es necesario, abrázale, llora, como dice la palabra, un ósculo santo, un beso de Dios que puede curar las cosas y nos podemos poner en libertad. Vamos a hacer apolúo, vamos a liberarnos de nuestras cargas, perdonar a nuestros hermanos, que está la vida de Dios ahí. Porque aquí adelanto venir tanto tiempo en la iglesia. Un día, otro día, otro día, otro día, un mes, otro año, otro año, otro año. Y no cambiamos. Estamos en los coros y casi no nos hablamos. Estamos ahí y casi no nos podemos casi ver. Pues, ¿dónde está la vida de Dios, hermanos? ¿Dónde está la vida de Dios? A ver si es que somos del culto, pero no somos de Él. Porque se puede ser del culto y no ser de Él. Porque en Isaías capítulo 58, que esto no tiene nada que ver con el mensaje, me lo recuerda el Señor, hablando del verdadero ayuno, dice el Señor: es el ayuno que yo he escogido para vosotros, que en el día de vuestros ayunos oprimáis a vuestros trabajadores con puño inicuo. Hijo mío, había personas que eran capaces de ir al templo y ayunar, pero oprimían a sus trabajadores. ¿Sabéis lo que tenía como costumbre un hebreo? En el día de reposo, antes de que llegase el día de reposo, le tenía que llevar un vaso de misericordia lleno de agua al trabajador. ¿Saben para qué? Para hacerle el trabajo más liviano. Pero en vez de llevarle el vaso de misericordia, era capaz de ir al templo a ayunar, pero en vez de llevarle un vaso de misericordia, le daba más trabajo. Pues hombre, que en el día de vuestros ayunos oprimáis a vuestros trabajadores. No cuadra, no pega. Sí que no pega. En el día de vuestros ayunos oprimís. Y dice: ¿de qué os sirve que os encorvéis como junco, que os revolquéis entre ceniza? Y ahora dice el Señor: mas el día del ayuno que yo escogí para vosotros es que socorráis a la viuda, que ayudéis al huérfano, que vistáis al desnudo, que no escondas el rostro a tu hermano cuando te necesita. Es decir, el ayuno para Dios, ¿saben qué es socorrer a la viuda? Un mandamiento de la ley. Ayudar al huérfano, un mandamiento de la ley. No esconder el rostro cuando tu hermano te necesita. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, un mandamiento de la ley. Quiere decirse que para Dios el verdadero ayuno es igual a cumplir la ley. ¿De qué te sirve si no ayudas a la viuda, ni socorres al huérfano, ni ayudas a tu hermano? ¿De qué te sirve ayunar? Dice el Señor: ayunar así, socorrer al huérfano, a la viuda, y el día de Jehová resplandecerá sobre vosotros. Había gente tan mala que era capaz de estar en el día de la oración, y había un pecador. Estaba el pecador que decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y estaba el fariseo, el que oraba y ayunaba, y decía: gracias, Dios mío, que no soy como este. Ay, Señor, ¿cómo puede albergar en ese corazón las dos cosas, esas dos cosas? Ayunar para Dios y compararse a su hermano. Pues hombre, lo más normal es que si estás en ayuno te se pegue lo del Señor. Amén. Y des cosas buenas. Si estás haciendo cosas de Dios, tienen que ser de ti, tienen que salir, fluir cosas de Dios. ¿Cómo puedes hacer una cosa de Dios y compararte con aquel? Si verdaderamente el ayuno está fluyendo en nosotros y la vida de Dios se nos está pegando, en vez de compararse con el pecador, hubiese tenido que decir: hermano, hay fiesta en el cielo, porque te has arrepentido. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Ven, dame un abrazo. Pero no te puedes comparar a Él si estás en ayuno. Si no, porque el religioso, ay Padre, el religioso es capaz de amar todas las cosas del culto, pero nada de Dios.
el religioso puede sabérselas todas del culto y nada de Dios. Miren, ¿puedo sí o no? Miren, resulta que Cristo estaba predicando de una manera, escuchen bien esto es palabra de Dios. Cristo estaba predicando de una manera que no le gustaba a nadie. ¿Cómo puede ser? Cristo es Dios. ¿Es Dios Cristo, sí o no? Cristo es Dios, es el ungido, el Hijo del Hombre, sin pecado. Pero cuando predica lo reciben muy pocos. Porque a veces se suele decir que cuando predicas y estás ungido hace bien a todos. Cuidado, que si predicas la escritura tal y como él dijo un maestro, querer predicar las escrituras tal y como están escritas y agradar a todos es querer hacer algo que ni Cristo pudo lograr. Querer predicar las escrituras tal y como están escritas y agradar a todos es querer hacer algo que ni Cristo pudo lograr. Allí estaba Cristo predicando, no le gustaba a nadie. Y llegan los discípulos y dicen: maestro, se han ofendido por tu mensaje. Y dice: lo sé, pero no he venido a agradar, he venido a dar luz. Dice Salmo 119: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender al simple. Quiere decir que no hace entender a todos, solo al simple. ¿Sí o no? Pero miren qué gloria tiene esto. Palabra de honor. Cristo está predicando, y está predicando de tal manera que le está moviendo la casa a todos. Como diríamos nosotros, nos la está mandando, porque Cristo está predicando de una manera que no nos cuadra. Entonces se acercaba la fiesta de la Pascua. Miren, palabra de honor que esto tiene gloria. Se acercaba la fiesta de la Pascua. ¿Y saben lo que hicieron? Dijeron: mirad. Se apartaron y dijeron: este Yeshua no la está mandando, nos está moviendo la casa. Predica de una manera que no hay quien lo aguante. Vamos a hacer una cosa. Mirad, ahora se acerca el Cabo Pesach, la Santa Pascua. Resulta que la Pascua es la fiesta solemne de Israel, la fiesta más apreciada de Israel. Entonces estos dicen: no la está liando, pero mirad, si lo cogemos ahora, no lo vamos a hacer bien. Vamos a hacer una cosa: vamos a la fiesta y después de la fiesta lo prendemos. ¿Cómo es posible que pueda albergar en un mismo corazón estas dos vertientes? Quiere ir a la fiesta del Señor y después matar al Mesías. Alguien dijo, y esto no es mío, cuando no es mío lo digo, que estas dos vertientes las podemos ver. ¿Cómo puede ser que el rey David, la misma mano que escribió salmos gloriosos, escribió la muerte del inocente Urías? ¿Cómo puede ser que estamos celebrando culto al Señor, pero en el mismo corazón se está maquinando contra un hermano? ¿Cómo puede ser que en este mismo corazón albergue las dos cosas? En el Señor levanto las manos, en el culto levanto las manos, adoro, pero no termino de perdonar al que está aquí, y como haga algo me la paga. Ay, Padre. Eso es porque es capaz de vivir el sistema, pero no Dios. Porque cuando Dios vive, lo último que quieres es dañar a tus hermanos. ¿Sí o no? Y aquí te voy a soltar una y con esta termino. ¿Están bien, sí o no? ¿Qué le parece si levanta su mano conmigo y dice un poderoso amén? Había dos hermanitos, había un siervo. Escuchen, que el Señor me está poniendo esto y acabo, 2 minutos. Había un siervo, pero la Biblia lo llama el siervo malvado. Vamos. La Biblia lo llama el siervo malvado. Y ahora se van a enterar por qué. Resulta que este siervo malvado tenía una deuda muy grande con su rey. Y el rey lo manda a llamar. Le dice: decirle que venga. Y cuando va donde él, le recuerda la deuda que tenía. Pero atentos, este que le debía la deuda dice: ten misericordia de mí, dame tiempo y yo te pagaré. Atentos a estas palabras, por favor, que luego las recojo. Ten misericordia de mí, dame tiempo y yo te pagaré. Dice la Biblia, y entonces el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. ¿Saben por qué? Porque sabía el rey que no le podía pagar. Era una deuda tan grande que no le podía pagar. Por eso, movido a misericordia, dice: te perdono la deuda. Atento, pero ahora al salir, dice la Biblia que este que fue perdonado encontró a su hermano. Y su hermano tenía una deuda muy pequeña con él. Y
dice que le dice: dame lo que me debes. Y aquí esto me rompe. Dice que su hermanico le dijo: ten misericordia de mí, dame tiempo y yo te pagaré. Y ahora digo yo, esto es lo que le acabas de pedir al rey. Hubiesen tenido que retumbar esas palabras y las palabras del rey que te dijo: te perdono la deuda. Pero en vez de retumbar lo que él recibió, dice que cogiéndolo del cuello lo ahogaba y le decía: dame lo que me debes. Y ahora entendemos por qué la Biblia lo llama siervo malvado, porque en vez de hacer con su hermano la misericordia que él recibió, lo cogía del cuello y lo ahogaba. Ahora bien, miren qué dos detalles me enseñó el Señor. Dice la Biblia que sus hermanos que estaban alrededor, viendo la injusticia, dice, fueron y se lo dijeron al rey. Qué buenos son los hermanos que ven injusticia y no se pueden callar. Los hermanos, viendo la injusticia, fueron y se lo dijeron al rey. Qué buenos hermanos eran. A la verdad no. Entonces, como se lo dijeron al rey, el rey dijo: ¿cómo? Que le he perdonado yo una deuda que no me puede pagar. Y ha visto al salir a su hermano que no le debe prácticamente nada. Y lo cogía del cuello y lo ahogaba, a hacerlo venir. Madre mía. Y pagó las consecuencias. Y el Señor me enseñó quizá creía que su actitud con su hermano no iba a repercutir a su relación con el rey. ¿La han cogido, sí o no? Muy buena esa, buena. Creía que su actitud con su hermano no iba a afectar a su relación con el rey, pero vaya que se afectó. Lo llamó y pagó las consecuencias. Porque déjame decirte algo: no me creo a nadie que dice que tiene buena relación con él y mala conducta con sus hermanos. No me lo creo, perdonen, señores. La actitud que tengo con los de abajo revela la comunión que tengo con el de arriba. Si hay buena comunión con el de arriba, mi actitud con los de abajo será buena. La verdad no. Mi relación con Dios es impecable, pero con mis hermanos, la actitud que tengo con los de abajo revela la comunión que tengo con el de arriba. Porque uno no puede dar lo que no es. ¿Sí o no? Así que el perdón tiene una bendición colateral. Bendices al que perdonas y te bendices al perdonar. Así que, miren, quizás no sea para hoy, porque hay palabras que a lo mejor no son para hoy, pero pueden ser para mañana. Y la palabra es una semilla que cuando menos te lo esperas, salta. Porque la Biblia es el mejor antivirus que existe. La Biblia es el mejor antivirus que existe. Quizá ahora no, pero mañana puede saltar. Así que yo, hermanos míos, yo siempre digo, suelo decir, no predico para ofender, predico para darles. Y como aquí estamos para dar luz, porque ¿quién dice lo que tenemos que predicar y lo que no? A la verdad no, porque hay a veces, mire, nos hemos acostumbrado tanto a predicar bonito que ya no predicamos necesario. A veces predicamos, nos hemos acostumbrado a predicar tan bonito que ya no predicamos necesario. Palabra de honor. Hay un versículo en la Biblia que me lo pone Dios. Dice: porque vendrán tiempos donde no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, apartarán el oído y la verdad y irán tras fábulas. Siempre se aplica así, siempre se le echa la culpa al maestro. Escuchen: porque vendrán tiempos donde no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Se le echa la culpa al maestro. Pero en este versículo, el fundamento está en el pueblo, porque el que amontona al maestro para que le agrade el oído es el pueblo. Es decir, que el pueblo que no quiere escuchar la verdad, escucha lo que sea, mientras le agrade. Alguien dijo que cuando dejemos de predicar la verdad haremos que la mentira reine. Así que vamos a predicar verdad, aunque no suene tan bonito, porque miren, a veces lo más feo es lo más bonito. Palabra de honor. A veces hay cosas que no suenan tan bonitas, pero tienen fundamento para que nuestra vida sea bonita. No suena bonita, pero bonito. Porque miren, en el Señor es bueno aprender, ¿sí o no? ¿Es bueno aprender?
Pero es más importante desaprender. Aprender aprendemos todos, pero no todos sabemos aprender. La virtud de saber aprender es renunciar a lo que aprendiste mal. La virtud de saber aprender es renunciar a lo que aprendiste mal. Entonces, si es necesario, vamos a desaprender para que el aprendizaje sea bueno. Porque no es igual conocer. Miren, uno puede tener conocimiento y un mal entendimiento de lo que conoce. Yo conozco versículos, pero ¿cómo los entiendo? Yo conozco parte de la Biblia, pero ¿cómo la entiendo? Así que en esta tarde, yo espero que esto haya sido una semilla que a lo mejor no es color oro, que a lo mejor no es muy brillante, pero hay semillas, aunque no sean tan, luego nos pueden servir. Mire, yo, palabra de honor, que llegó un momento en el que tuve que desaprender muchas cosas. Tuve que desaprender muchas cosas. Pero créanselo, que cuando desaprendemos hay una bendición del cielo tremenda. Porque hay crecimiento. Porque Salomón dijo, el mucho conocimiento me causó sufrimiento, y el que añade ciencia añade dolor. Quiere decir que el conocimiento a veces duele. Si no duele, hay un problema. Así que esta semilla la tengo hoy para usted. Si es necesario, vamos a establecer nuevamente comunión con nuestros hermanos, porque el que más se beneficia somos nosotros mismos. Amén. Así que, ¿qué les digo, Iglesia del Señor? Para mí, pues ha sido una bendición estar con vosotros nuevamente. ¿Y qué les digo? Que sigan para adelante. Que la cosa, el evangelio no es fácil, porque a veces dicen, ven al culto que Dios te resuelve los problemas, ven al culto que Dios te sana, ven al culto que Dios te da, ven al culto que... Y a veces se prometen tantas cosas que cuando uno llega y no recibe nada de lo que le prometieron se va. Entonces yo no soy de los que prometen, Dios te puede sanar si quiere, porque tiene poder para hacerlo. Dios te puede arreglar los problemas, pero eso no es un seguro. Pero sí que te voy a decir algo que es seguro. Ven a Cristo que limpia tu alma, perdona tus pecados y te lleva al cielo. Ay, Padre, ven a Cristo que a lo mejor no resuelve tus problemas, a lo mejor puede ser un problema para nuestra humanidad, pero cuando ese problema lo recibimos y lo aceptamos, crecemos en el amor de Cristo. Así que Dios les bendiga mucho. Iglesia de Oliva, tiempo de gracia. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.